medio que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, no, no. Sinceridad. Querida iglesia, Dios les bendiga una vez más en esta noche, donde podemos seguir disfrutando del Señor, seguir disfrutando de poder estar gozosos en Él durante todo este tiempo. Y nos alegramos porque el Señor está haciendo grandes cosas con su pueblo y alabamos a nuestro Salvador porque Él vive y porque Él reina por los siglos de los siglos. En esta hora, hermanos, quisiera que todos pudiéramos tener un momento de oración para que comencemos a hablar de su palabra y lo que Él trae para nosotros a nuestras vidas en esta noche. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos ante tu presencia, delante de ti venimos con un corazón para darte a ti toda adoración, toda alabanza, Padre. Queremos orar para que en el nombre de Jesucristo tú nos guíes, oh Dios, que tú hables a nuestras vidas, que esta palabra, Padre Santo, sea una palabra de refrigerio para nosotros y que podamos, Señor, no solamente oírla, sino que nos hagamos hacedores de ella. Padre, te alabamos una vez más en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, oh Dios. Danos, Señor Dios, en esta noche ese deseo de poder servirte cada día más y más.
Oramos, oh Dios, en este momento, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él todo honor y toda adoración. Amén, amén. Hermanos, nos gozamos en el Señor, como lo dije hace un momento, por su presencia. Le damos gracias a Dios porque yo sé que ustedes están escuchándonos cada semana, y esto es un motivo de poder nosotros exaltar el nombre de Jesucristo. La semana pasada lo mencionamos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos exaltar a Jesús, cómo Dios exaltó a Jesucristo aquí en la tierra. Ahora nos corresponde a nosotros exaltarle en el lugar donde estemos, la situación que estemos pasando. Exaltemos al Salvador, a nuestro Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, en esta noche quisiera poder tener una lectura bíblica. Y me gustaría que ustedes buscaran allí en sus Biblias, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 13 y leemos desde el verso 1 hasta el 5. Lucas capítulo 13, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Alabamos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque de una manera u otra tú nos sigues hablando, sigues instruyéndonos, oh Dios, y queremos que tu Espíritu Santo en esta noche nos ministre y pueda, Señor Dios, hablar a nuestras vidas como siempre lo hace. Te lo pido, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces vemos allí, hermanos, esta lectura bíblica escrita allí, cuando hace mención, solamente el Evangelio de Lucas lo relata, lo comenta allí, este acontecimiento que pasó en la vida o en el momento que Jesús estaba allí con estas personas. Entonces vemos allí, hermanos, que en este párrafo nos encontramos allí con dos eventos que, como lo dije hace un momento, se mencionan solamente acá, en esta narrativa. Vemos aquí en el verso 1 y en el verso 4 dos cosas que sucedieron. Y la primera es cuando Pilato allí dice que mezclaba o que había mezclado con los sacrificios la sangre de los Galileos. Allí vamos a leer el verso 1 una vez más. Dice: en este tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hablar nosotros en esta noche llevándolo a estos 5 versículos? Habla aquí Lucas acerca del arrepentimiento que estos hombres debían de tener. Entonces, vamos a nosotros a hablar en esta noche por qué Jesús hace mención y ve que es necesario el arrepentimiento. Entonces, como le dije pues hace un momento, de este versículo 1, cuando Pilato había formado allí, podemos decir, un asesinato. Cuando hubieron allí unas personas que murieron y que él había mezclado esa sangre en términos no de mezclarlo, sino que ellos estaban llevando un sacrificio, y a causa del sacrificio que hacían estos hombres, habían también muerto unos galileos. Entonces estaban allí
hombres que le estaban contando a Jesús estas cosas que estaban sucediendo. Entonces dice el verso 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces aquí vemos, hermanos, que siempre Jesucristo reta y está siempre allí a la defensiva para responder a todas estas personas que siempre quizás estaban a su alrededor o otras estaban retirados. Pero Jesús conoce los pensamientos de cada persona. Él los conoce y por tal motivo siempre llevaba a la mente a estos religiosos que estaban cerca de él. En tal caso era Pilato y los que con él estaban allí. Entonces ocurrieron estos incidentes, como lo dije. Este incidente ocurre, o este accidente ocurre, ¿por qué? Porque Jesús los quería llevar al arrepentimiento. Una de las cosas que Dios siempre nos habla es que debemos de tener un corazón arrepentido. Cuando nuestras vidas van en contra de lo que Dios dice, el ser humano no se da cuenta de que necesita arrepentirse. Por tal motivo, Jesús le hace esta pregunta a estas personas que se encuentran allí. No era por la causa del pecado que estos hombres habían muerto. Y como lo dice el verso 4, ni tampoco porque la torre de Siloé, estos 18 hombres que se mencionan allí, habían muerto. No era por el pecado que ellos habían cometido que se menciona este arrepentimiento. Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, y por este motivo Él hace una pregunta en el verso 4 donde dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No era por la culpabilidad o por el pecado que ellos habían cometido que habían perecido. Ahora, ¿qué nos habla Jesucristo en este tiempo a su pueblo? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿O qué lecciones nosotros aprendemos aquí en esta escritura donde el Señor nos lleva a arrepentirnos? Muchos pasajes bíblicos relacionados al arrepentimiento donde habla y dice: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se está acercando. Y hoy necesitamos arrepentirnos. Hoy necesitamos estar con un corazón dispuesto a arrepentirnos. ¿Por qué necesitamos de arrepentirnos? Porque Jesucristo dijo que separados de Él nada nosotros podemos hacer. Llevándolo a la historia de la Big verdadera. Separados de Jesucristo nosotros no podemos hacer nada. Cuando Dios nos manda en su palabra que nos arrepintamos, es confesar nuestras faltas y abandonarlas. Es confesar nuestro pecado y abandonarlo. Habrá momentos de que la persona juzga a otra persona por lo que le sucede. Y siempre se comenta esto entre las personas. Hay momentos que el hombre tiene un accidente. En algunas oportunidades milagrosamente Dios lo sana. Dios lo libra de esto. Pero la mente del ser humano, la mente del cristiano, dice: porque cometió pecado. Está enfermo porque cometió pecado. ¿O qué tan grave sería su pecado que Dios lo castigó? No, hermanos.
Esto no ocurre de esta manera porque Dios no es un Dios vengativo. Dios no se venga de nadie. Por tal razón, Jesucristo le estaba diciendo, o dice en este pasaje bíblico, de que era necesario que se arrepintieran. Él comenta y dice que todos vamos a morir, y eso es realmente cierto. Todos vamos a morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo dijo en Juan 3:16 que si nosotros creemos en Él vamos a obtener la vida eterna. Porque es el amor de Dios. Ahora es la confianza que nosotros debemos de tener a Él. Creer, confesar nuestros pecados, tener convicción de lo que hemos creído y en quién hemos creído y alejarnos de lo que hemos estado haciendo. Si nos damos cuenta, en los versos anteriores hay una historia bíblica. También dice Jesús que debemos de arreglar nuestras cuentas con nuestro adversario. Y más adelante, Jesús hace la mención de que nosotros somos barro en sus manos, estamos en sus manos. Jesús hace la mención de que si nosotros entramos por esa puerta estrecha, vamos a obtener salvación. Jesús hace mención de la semilla de mostaza y también hace mención del lamento de Jesús sobre cuando Él entra a Jerusalén. Y se lamenta por lo que Jerusalén o los que estaban allí iban a pasar. Entonces, hermano, para nosotros es muy importante entender que necesitamos arrepentimiento. No, hermano, es que yo no he hecho nada malo. Nacemos en pecado y necesitas, y todos necesitamos de ese arrepentimiento. Necesitamos cometer el acto de arrepentirse. ¿Por qué la humanidad hoy no se da cuenta en la realidad del pecado? Porque solamente le basta con decir yo soy buena persona. Le basta con decir yo no he asesinado a nadie. Pero no se dan cuenta de que nuestras vidas dependen de Dios. De que nosotros, como seres humanos, necesitamos acercarnos a nuestro Salvador. Para poder entender lo que Jesús dijo en el verso 5, dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos iban a perecer, por supuesto que sí. Iban a morir como todos vamos a morir. Pero ¿sabe qué es lo más importante? ¿Dónde yo voy a pasar la eternidad? ¿Dónde yo iré a pasar mi eternidad? ¿Con el Señor o sin el Señor? Por eso Jesús es tan insistente con este punto, el arrepentimiento. Por eso Jesucristo es tan perfecto. Por eso Jesucristo tiene un amor hacia nosotros. Y Él quiere que podamos arrepentirnos. Es hora de que durante este tiempo nosotros podamos ir a Él. Y yo sé que lo has hecho, te has arrepentido de corazón. Jesucristo ha pasado a morar en tu vida. Lo has podido hacer. Pero es hora de que nosotros hablemos a los demás de arrepentimiento. Vamos a leer un texto bíblico en el libro de los Hechos. Nos vamos al capítulo 3,
versículo 19. Donde Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué recordamos nosotros del arrepentimiento? Juan el Bautista había preparado el camino y él predicaba acerca del arrepentimiento. Y los apóstoles continuaron esta línea predicando la misma situación. Predicaron el arrepentimiento. Ese es el mensaje que hoy en día se tiene que predicar. El mensaje de arrepentimiento. Debemos de reconocer y enseñar que la persona necesita alejarse del pecado. Arrepentirse es abandonar el pecado, confesar tu pecado y alejarte de él. Eso es arrepentirse. Arrepentirme hoy y mañana volver a hacer lo mismo y seguir una vida igual no es arrepentimiento. Ahora, hoy necesitamos saber qué es arrepentimiento. Muchas personas quieren tener beneficios, quieren tener esos beneficios de estar identificados con Jesucristo, pero no se quieren apartar de su pecado. Tú quieres recibir los beneficios de Jesucristo, pero no te quieres apartar del pecado. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Necesitas admitir que has estado en desobediencia. Eso es lo que necesitamos nosotros siempre tener en cuenta. Si hemos desobedecido a Dios, ir ante Él y pedirle que nos perdone. El primer paso que toda persona necesita dar para el arrepentimiento es confesar a Jesucristo. Es confesar que le has estado fallando. Es confesar tu pecado y abandonarlo. Ese es el primer paso que toda persona necesita dar. No podemos decir creo en Dios, creo en Jesús, pero sigo cometiendo las mismas cosas. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, hay un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios promete? Dios promete que Él te perdonará, que Él te limpiará de tus pecados. Pero también promete otra cosa. Promete darnos de su espíritu. Eso lo promete Él. A veces para las personas es muy difícil abandonar su pecado. Es muy difícil arrepentirse porque es doloroso. Para esa persona es muy doloroso abandonar el pecado, abandonar lo que ha estado haciendo. Pero hay algo maravilloso para nuestras vidas cuando el Señor nos habla de arrepentimiento. Él nos habla de arrepentimiento. Cuando vamos a Él, Él nos pide que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Dios hace. Pero Dios nos da un camino, Él nos da una salida. Ese camino dice que es entrar por esa puerta angosta. Entremos por esa puerta angosta. El camino ancho es el que lleva a la perdición, pero el camino estrecho es el que lleva a la salvación. ¿Que van a haber tropiezos? Sí los van a ver. Porque Jesucristo, ¿qué le prometió a sus discípulos? ¿Qué le prometió a los apóstoles? Él les dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero yo tengo algo mejor para eso. Confíen en mí porque ya yo vencí al mundo. Porque lo vencí en la cruz. Y así que hoy en esta noche Jesucristo venció
y tengamos siempre en cuenta de que Él está con nosotros. Y dice, no por un momento, todos los días hasta el fin del mundo. Hoy hay una hermosa palabra para nosotros en esta noche. Arrepentimiento. No debemos de juzgar, debemos arrepentirnos. Voy a mencionar dos cosas a través de la lectura bíblica de Lucas 13, dos cosas que nos enseña Dios a través de su palabra. Cuando un cristiano, la primera, cuando un cristiano pasa por una dificultad más allá de las cosas normales que nos pasan, muchos sufren esta situación, muchos la sufren, situaciones difíciles. Pero esto no significa que es porque sea pecado lo que estamos haciendo, las situaciones difíciles que estemos pasando. Los problemas no siempre vienen porque usted o yo, cualquier persona peque. Eso no significa que yo esté viviendo en pecado los problemas que yo esté pasando. Eso es una de las cosas que nos enseña el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. La segunda cosa es que siempre debemos de recordar las dificultades que van a venir. Recordemos lo que le dije hace un momento. Jesucristo dijo, lo declaró: en el mundo tendrán aflicciones, pero debemos de confiar porque Él venció al mundo. Pero esto no quiere decir, hermanos, que porque tú no estés pasando por una situación difícil, esto no quiere decir que somos superiores a otras personas, somos más espirituales que otras personas, no. En esto no se basa la vida del cristiano. Se basa en nuestra fe, nuestra confianza y nuestra certeza de que hemos podido vencer en Jesucristo. Hay momentos que Dios está permitiendo los problemas en la vida de otro cristiano. Es para que tú veas y te afirmes más en Jesucristo. Esto nos enseña el Señor en esta noche. Que no somos más superiores que otros. Dios está esperando de las personas el arrepentimiento. Y si tú no te has arrepentido hoy, porque eso no quiere decir que porque vayas a la iglesia, que porque cantes, que porque estés en un ministerio, ya Dios te ha salvado. En eso no consiste. Consiste en que yo me arrepentí y me alejé de mi pecado. En que Jesús me perdonó y soy una nueva persona. En eso consiste el arrepentimiento. Porque se ve, hermano, se ve en algunas creyentes que su vida todavía no ha sido cambiada. Que no han abandonado su pecado y no se han arrepentido de corazón. Quizás se han arrepentido de labios para afuera, pero no se han arrepentido con un corazón dispuesto a abandonar lo que antes eran, porque en Cristo somos nueva criatura. Y el Señor nos enseña en esta noche de que necesitamos el verdadero arrepentimiento. Quisiera finalizar con una pregunta, hermanos, para nuestras vidas. Meditemos en esta pregunta. Hoy, ¿tú sientes la necesidad de descansar en Él? ¿Tú quieres que tu alma pueda descansar en el Señor? Tomemos un tiempo, meditemos y realmente nos arrepintamos. Yo me arrepentí de lo que era antes. ¿Tú te has arrepentido? ¿Tú le has dado la espalda a Jesús, al pecado? ¿Tú has abierto tu corazón a Jesucristo en esta noche? ¿Tú le has dado la oportunidad al Espíritu Santo de que te selle con su Espíritu?
de que te haga su hijo. Le has dado la oportunidad, Dios, de que Él cambie tu vida. El orgullo, el egocentrismo, carcome. Pero el Espíritu nos da vida. Jesucristo nos da vida, nos da esperanza, nos da vida eterna, nos da salvación. Y cuando hablamos de vida eterna es por la eternidad, con el Señor. Ahora, tu alma necesita descanso en este momento. Ahora quisiera que tú en esta noche pudieras hacer una oración conmigo. Inclina tu rostro y podamos decir: Señor mi Dios y Padre Celestial, reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que no he hecho lo correcto delante de ti. Reconozco, Padre, de lo que he hecho y que a ti, Señor, te ha causado dolor. Padre, necesito tu perdón. Necesito, Señor, que tú me ayudes a poder vivir una vida en santidad. Padre, dame de tu espíritu para yo ser tu hijo o tu hija. Señor Dios, necesito que tú perdones mis pecados y que mi vida, Señor, comience a tomar otra dirección contigo en el camino verdadero, el camino de Jesucristo. Todo aquel que entra por la puerta, Señor, tendrá descanso, y Jesucristo es la puerta. En el nombre de Jesús te pido en esta noche que tú me perdones y que yo pueda ser el instrumento usado por ti. Amén. Hermano, es necesario en nuestras vidas el poder tener en cuenta de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es necesario tener en cuenta del inmenso amor de Dios para con el hombre. Nadie hubiese hecho esto como lo hizo Jesús, de entregarse por la humanidad. En esta hora quisiera yo poder tener otra oración para que en este tiempo, si en tu familia, en tu hogar, personas que tú conoces que están pasando por una dificultad, tú puedas orar por esta persona. Si tienes en mente a alguien por la cual te gustaría orar, ora por esa persona. Y también recordarles, hermanos, que desde el viernes hemos estado orando por fortaleza por nuestra hermana Elena. Y quisiera que siguiéramos orando para que Dios dé fortaleza a su vida y por su familia para que conozcan a Jesucristo. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, misericordioso y bondadoso, Señor, eres tú. Eres digno de toda adoración. En esta noche, una vez más, estamos ante ti para rogarte y suplicarte que en el nombre de Jesucristo tú sigas, Señor, hablando a la humanidad acerca del arrepentimiento. Es necesario, Señor, en nuestras vidas el poder dar este paso de arrepentimiento. Oh Dios, quisiera orar por nuestros vecinos, orar por nuestras familias, orar, Señor, para que tú hagas tu voluntad, oh Padre, y nos uses, oh Dios, a cada uno para poder ir a ti con toda humildad y con un corazón dispuesto a ser cambiado. Señor, oramos en el nombre de Jesús por fortaleza, por nuestra hermana, bendícela, ayúdala. Señor, provee sus necesidades en este tiempo y que tú, Señor Dios, les des consuelo tanto a ella como a su familia, a sus hijos.
Quisiera orar en el nombre de Jesucristo por la iglesia, orar por los misioneros y orar, Señor Dios, para que tu voluntad, Señor Dios, se siga cumpliendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga en esta noche, que el Señor les dé paz y tranquilidad en sus corazones. Recuerden que estamos aquí para seguir orando los unos por los otros. Y recuerden, hermanos, que tenemos nuestro grupo de la iglesia. Y si usted necesita enviar una petición de oración, envíela. Bien sea que lo haga por el grupo o personal. Pero sé que hay necesidades, hermanos, y no se sienta cohibido con esto. Envíe su petición de oración. Y si hay personas que nos están escuchando por primera vez, también, si deseas que oremos por ti, lo puedes hacer a través de la página de la iglesia. Estamos para servir y para orar. Entonces, que Dios les bendiga y recordemos las misiones una vez más. No se olviden de nuestros hermanos misioneros. Oremos por ellos para que el Señor siga fortaleciendo la vida de cada misionero que está también en situaciones vulnerables. Que Dios les bendiga, hermano. Un fuerte abrazo desde aquí, desde nuestro hogar, y que el Señor nos permita seguir predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo.